escuchando una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios, ¿verdad? Como decía la canción, el Señor ha sido muy bueno con cada uno de nosotros y pues estamos muy agradecidos. La serie que estamos llevando semana a semana es Cristo Jesús es nuestro Salvador. Hoy es el último tema. La siguiente semana estaremos iniciando una nueva serie que nos ayudará sobre todo para saber cómo comenzar el año 2019. Así que hoy terminamos, es el tema número 17 y el tema que estaremos compartiendo: solo en Cristo somos santificados. Amén. Solo en Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por tu Espíritu Santo aquí presente, porque tú estás con nosotros. Tú has sido fiel, misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros, con tu iglesia, y hoy ponemos esta reunión en tus manos para que tú seas quien nos hable, quien nos dirija, Señor, y hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, como nuestro Salvador, se santificó a sí mismo para que seamos santificados en la verdad. Cuando esto sucede, debemos de seguir la paz con todo el mundo. He conocido gente que siempre dice y habla: Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, pero no muestra frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros mencionamos a Jesús como nuestro Salvador, y lo veníamos diciendo semana a semana, es porque nuestra vida tiene que cambiar, o porque nuestra vida tiene que cambiar. Entonces, cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y como Él me santificó, esto va a provocar que yo lleve la paz con todo el mundo, y es lo que estaremos viendo el día de hoy. En esta vida nos vamos a enfrentar a diferentes circunstancias complicadas, difíciles. A veces hemos sentido que la paz se nos acaba, que la fe se nos acaba, pero a través de que Cristo nos ha santificado con su muerte en la cruz, entonces nosotros, como nos decía hace un rato, estaremos viviendo en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a Hebreos 12:14 para ir entrando poco a poco al tema. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice: seguid la paz ¿con quiénes? Con todos. ¿Qué entendemos con todos? Pues con todos. Nosotros debemos de seguir la paz con todos, sean buenos o sean malos. Nosotros como cristianos en ninguna manera debemos de ser personas de conflicto, de problemas. ¿Conocen gente así? Que donde quiera que se presenta es un problema. Como le llamamos en México, ¿verdad? Son muy grilleros. Entonces, nosotros como cristianos debemos de seguir la paz con todos. Pero a continuación dice: ¿y la santidad? Entonces, nosotros debemos de seguir la paz con todos, pero también la santidad. Amén. Y luego dice: sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la palabra paz significa relaciones armónicas entre Dios y el hombre, conseguidas mediante el Evangelio. Una persona que no conoce del Evangelio no lleva la paz con nadie, porque no tiene temor. Yo sé que tú asistes a un trabajo o en la escuela, tú tienes comunión con demás gente y te vas a encontrar gente siempre que es conflictiva. Esta semana platicábamos con algunos hermanos de la iglesia y le comentábamos cómo éramos nosotros antes de conocer de Cristo. Simplemente tú como persona, ¿cómo eras antes de conocer de Jesús? Quizá eras una persona conflictiva, quizá eres una persona llena de problemas, quizá era una persona que no le caías bien a nadie. Pero cuando llega el Evangelio de Jesucristo a nuestra vida, entonces nuestra vida es transformada y cambiada. Entonces, esta persona nos decía: ¿de verdad ustedes eran así? Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 36. Entonces, si tú eres una persona de conflictos, tú eres una persona complicada en tu trabajo, en tu familia, el Evangelio
te debe de enseñar a llevar la paz con todos. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio ¿de qué? De la paz. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y luego dice: este es Señor de todos. Entonces, cuando llega el evangelio a nuestra vida, la cambió, la transformó. Por eso es que nosotros debemos de vivir en armonía con todos. Ahora, cuando el evangelio de la paz llega a nuestra vida, que llevamos una vida de paz, una vida de relación armónica con Dios y con los hombres, entonces debemos de comportar como verdaderos cristianos. Por lo tanto, debemos de anunciar el evangelio de la paz. El hecho de que tú o que nosotros nos relacionamos con más personas, la gente cuando te vea te va a decir: este es un hombre de paz, esta es una persona o una mujer que no tiene problemas con nadie. Así es como nosotros nos debemos demostrar hacia los demás. Quizá haya gente que en tu vida, en tu trabajo, en la escuela, quizá haya gente que hable mal de ti, y lo que tenemos que hacer nosotros es guardar silencio, no responder a esa agresión, porque se entiende que nosotros somos pacificadores, ¿sí o no? Este viernes pasado una persona me retó. Estábamos en el entrenamiento, me retó, y yo lo que hice fue ignorarlo. Simplemente él me dice: ahora, a ver si me ganas. Yo lo que hice fue: yo soy pacificador. Por lo tanto, cada uno de nosotros, ¿qué somos? Pacificadores. No estamos para hacer sindicatos ni para hacer divisiones. No, somos para ser pacificadores. Entonces, Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros somos gente de paz, somos pacificadores. Si tú ves que alguien de tu trabajo o alguien que está en tu entorno tiene problemas con alguien más y buscan pelear, busca discutir, uno que tiene que hacer, ser pacificador. Porque lo que hacemos nosotros es poner un orden. Recuerda, hay gente que si tú pretendes hablarle del evangelio, muchos de ellos no te escuchan, no obedecen. Pero el hecho de ver tu actitud de pacificador, van a entender que hay algo en uno. Aparte, nosotros hemos comprendido que los problemas te enferman, las discusiones te enferman. ¿Por qué no ser mejor gente de paz? Vamos a Hebreos 12:15. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay paz en nosotros? ¿Qué es lo contrario de paz? Talí me lo dice: pleito, guerra, pero también es la amargura. Una persona que no hay paz tiene amargura. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando tú no eres una persona de paz, que hablas de todo mundo y señalas a todo mundo, simple y sencillamente está demostrando amargura. ¿Y esa amargura qué provoca? Que contamines a otros. Cuando en familias, en hogares, no hay paz, no hay armonía, hay mucho enojo, mucha ira, pero también hay amargura. ¿Y qué es lo que sucede? ¿A quiénes contaminan? A los hijos. Es normal que en muchos hogares haya discusiones, haya enojo unos con otros. Entonces siempre tiene que haber un pacificador. ¿Ha pasado que en tu casa están reunidos, están por comer alimento y hay un enojo, hay ira, hay discusión, hay gritería? Se rompe la paz. ¿A qué te sabe la comida? Y ha surgido. Las familias regularmente nos tenemos que reunir a comer, que haya paz, que haya armonía. Pero ¿qué sucede cuando hay enojo? Cuando hay enojo dentro de nosotros, y lo hemos visto, muchos hijos, he conocido hijos que imitan a sus papás, no porque sean pacificadores, sino porque hay amargura. Entonces, es importante que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en paz con todos. Romanos 12:17. Siempre habrá en la vida alguien que hable de ti, que te condene, que te señale con el dedo. Pero regularmente por naturaleza tenemos a actuar. Pero la palabra de Dios te dice qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien
hable una afrenta contra ti. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien habla, te señala, te juzga, te condena, es claro lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? No pagar mal por mal. Verso 18 dice: y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Verdad? Dice, si es posible. Quizá tú quieras ser un hombre o una mujer pacificador, pero hay personas que no se va a poder. Pero eso ya es cuestión de que también nosotros no nos amarguemos. Entonces, cuando dependa de nosotros es estar en paz con todos. De las personas de los hermanos que me conocen ya de años, que están aquí, yo no soy un hombre de conflictos, no soy un hombre de problemas, siempre he sido un pacificador. Cuando hay una acción incorrecta de alguno de nosotros, de repente levanto un poquito la voz, pero me dicen, no te enojes, no, es que así hablo. No, pero somos pacificadores. De ninguna manera extendemos más el pleito. Entonces, cuando alguien actúa o habla mal de uno y lo hace con tanta hazaña, porque nos hemos dado cuenta que hay personas que todavía siguen perseverando en señalar, en condenar. Hay personas que todavía brota su raíz de amargura. Juan 17:19. Lo que vamos a leer enseguida es una oración que Jesús hace a sus discípulos y lo podemos entender que al presente Jesús lo sigue haciendo. Todavía Jesús sigue orando por cada uno de nosotros. Puedes leer en tu casa el Evangelio de Juan capítulo 17 completo y puedes ver cómo Jesús ora por cada uno de sus discípulos. Y en el verso 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por eso nosotros declaramos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Jesús se santifica a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santificados. Entonces, si realmente nosotros hemos creído en Cristo, debemos de llevar una vida en santidad, que haya paz, que haya armonía, una relación. Cuando una persona es santificada por medio de Cristo, por medio de su sangre, que lo ha declarado como Señor y su Salvador, entonces lleva una relación de armonía con los demás. Una persona que se dice cristiana, pero siempre está señalando, condenando, no es cristiano. No es cristiano. Por eso es que estamos aquí reunidos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Estamos aquí reunidos en su nombre. Lo hemos dicho, no estamos reunidos ni por una denominación ni por un hombre. Estamos aquí reunidos por Cristo. Por lo tanto, si estamos reunidos en el nombre de Cristo, somos santificados. Y nuestra vida y nuestra relación con los demás tiene que ser una vida de armonía, no de enojo. Y lo hemos hecho, ¿verdad? Muchas ocasiones alguien llega y dice: ti y tú también, ahí te vas también. Cuando eso la Biblia no enseña. Nos hemos equivocado, hemos fallado. Por eso el Señor, a través de esta serie que estamos llevando y que hoy es la última, es importante. No podemos empezar una serie si primeramente no cerramos bien una. Y eso ya es que nosotros quieramos hacerlo. Jesucristo es la verdad y solo por medio de Él somos santos. Una persona puede ser buena moralmente, pero una cosa es ser buena moralmente y otra cosa es ser santificados por medio de la sangre de Cristo. Son cosas bien diferentes. Entonces, cuando una persona se menciona que es buena moralmente, esa persona dice: es buena persona. Pero cuando un cristiano es santificado por la sangre de Cristo, se le ve el fruto a la persona. Por lo tanto, nosotros, siendo santos por medio de Jesús, nuestra actitud, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar tiene que ser muy diferente. Por eso somos cristianos, por eso estamos en este lugar. Ahora, por medio de Cristo
podemos tener comunión con el Padre. De la manera en que Cristo se santifica y nosotros somos santificados, podemos decir que santo significa purificar o consagrar, y también significa ponerse aparte para Dios. Eso es lo que significa ser santos. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como Señor y como Salvador, y que Jesucristo ora por nosotros para que seamos santificados en la verdad, entonces nos apartamos de donde estábamos. ¿Dónde estábamos? En el pecado. Pero decimos que somos cristianos y seguimos caminando en el pecado. Pregunta, ¿seremos cristianos? No, hermanos. No, el único que nos puede ayudar a ser santos es el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora dentro de ti. Y Satanás se encarga de decirte que tú eres cristiano, que tú lees la Biblia, que estudias la Biblia, que oras bien bonito, pero eso no es suficiente, es un estilo de vida. Nosotros como cristianos tenemos que cambiar, y tiene que ser un cambio radical. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa separado del pecado, apartado ¿para quién? Para Dios. Entonces el que es santo tiene comunión ¿con quién? Con el Padre. Recuerden que Jesús, el Padre, no tiene comunión con el pecado. Podemos decir, yo tengo comunión con Jesús, yo tengo comunión con el Padre, pero si no somos santos, nosotros lo podemos decir, pero ¿qué dice Dios al respecto? Puede decir, no es verdad, porque yo no tengo comunión con el pecado. Ahora, ¿vamos a pecar? Sí, pero abogado tenemos ¿con quién? Con Jesús. Podemos acudir a Él, podemos recurrir a Jesús. Señor, perdóname, yo no quiero perder comunión contigo, perdóname, Señor. Porque estar separado de Dios es caminar en pecado. Así es. Si tú te separas de Jesús, de su palabra de Dios, vas a caminar en pecado. Vamos a caminar en pecado. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que acercar cada vez más a Jesús. Porque ya eres cristiano, ya tienes ese derecho. Jesús, por medio de su muerte, ya te dio ese derecho. Ya eres hijo de Dios. Por eso es que nosotros, a través de Jesús, fuimos santificados. Ahora, Colosenses 1:13. ¿Ya lo tienes? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estábamos? Estábamos en las tinieblas. Y por medio de Jesús, ahora somos trasladados al reino de su Hijo. ¿Por qué no nos acostumbramos a vivir como verdaderos cristianos? Nos cuesta trabajo. Si nosotros viviéramos como verdaderos cristianos, cuando recibiéramos la ofensa de alguien, lo primero que tendríamos que hacer es, Señor, ten misericordia de él. La santidad es la que nos identifica como hijos de Dios. No es que digamos, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, yo soy creyente. No, la santidad es la que nos identifica como hijos de Dios y como coherederos del reino con Cristo Jesús. La santidad es la que nos distingue de todo aquel que está en el mundo y ama las cosas del mundo. Nosotros como cristianos, como creyentes, no debemos de tener comunión con las cosas del mundo, con las cosas que el mundo practica, con las cosas que el mundo hace. Se entiende que ya soy separado del mundo y apartado para Dios. ¿Qué mejor comunión de cada uno de nosotros que tengamos con Cristo Jesús? Ahora, queremos encontrar la gracia de Dios, queremos alcanzarla, vivamos en santidad delante de Él. Ahora, la santidad es lo único que puede desencadenar la unidad de la iglesia por el Espíritu Santo. Donde no hay santidad, el Señor no podrá estar. Qué sorpresa quizá para muchos, que el día que venga el Señor y que nos diga el Señor como las ovejas los cabritos, ¿verdad? Tú no. Qué decepción tan grande. ¿Te imaginas ese momento? Tenemos que aprender a vivir como cristianos y como hijos de Dios. Nosotros podemos llegar a pensar que vivimos en santidad, creer que somos buenos. Podemos llegar a ese punto, pero lo único que nos puede evaluar es el Señor. Hay personas que en un grupo, en un círculo, porque yo los he escuchado, dicen,
Él es buena persona. Pero dentro de los malos Él puede ser bueno. Yo los he escuchado. Se me hace una persona muy agradable. Y esta persona, quizá porque alguien le diga, eres una persona muy agradable, eres una persona muy atenta. Te repito, dentro de un círculo, dentro de los malos, puede haber a uno que se crea que es bueno. Por eso, entre nosotros como cristianos podemos decir, todos los que estamos aquí ya fuimos lavados, limpiados por sangre, y sí, ya fuimos. Pero si nosotros no tenemos una actitud o una forma de vida de vivir en santidad, entonces no estamos. ¿Sí? Aclaro, no estoy condenando a nadie porque yo no soy nadie para condenar. Es algo que el Señor puso en mi corazón por todas las cosas que se suscitaron o se siguen suscitando todavía. Y por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, ¿sí? Y guardarnos y apartarnos solamente para el Señor. Entonces, una de las formas que podemos manifestar la santidad es la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos. Porque recordamos todos que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca. Lo que hay en el corazón de la persona, eso es lo que habla. Entonces, cuando una persona es santa, no es poner cara de mártir, ¿verdad? O cara de bueno. Tampoco es ponerse un hábito. De hecho, puede haber alguien que habla bien, pero solo es cuestión de tiempo y saldrá su verdadera naturaleza. Ahora, vamos a Proverbios 10:32. ¿Cómo hablamos, hermanos? Proverbios 10:32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te diriges a tu esposa? ¿Cómo hablas con tu esposo? ¿Cómo hablas con tus hijos? ¿Cómo hablas en el trabajo? Uno se entera de muchas cosas y a veces sin querer. Dice, lo había de ver en la iglesia, lo ve llorando, pero había de ver cómo habla en la iglesia, cómo habla en casa. Entonces, en esa parte debemos de tener cuidado cómo hablamos. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Colosenses 4:6, por favor. ¿Se da cuenta la importancia de vivir en santidad? Hermanos, es que cuando se vive en santidad en casa, vas a afectar a tus generaciones. De la manera que tú seas, de la manera que tú hablas, de la manera que tú te comunicas con tus hijos, va a afectar tus generaciones. Por eso debemos ser justos en nuestra manera de hablar. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra gracia significa hablar espiritualmente, tener influencia divina sobre el corazón, muestra de gratitud, hablar con gozo y alegría que se tiene que reflejar con tu vida. Entonces, debemos de aprender a hablar espiritualmente, hablar con gozo, hablar con alegría, tener muestra de gratitud. Y la palabra sazonada significa condimentos estimulantes. ¿Qué es lo que sucede cuando tú preparas la comida o los que saben cocinar preparan la comida y no le pones sal? ¿A qué te sabe? Coces carne y no le pones sal. ¿A qué te sabe? Simple y sencillamente una sopa de arroz. Cose una sopa de arroz sin sal, ya que te vas a ver. Así vemos cristianos que no saben feo, ¿sí? Sabemos feo cuando no hablamos bien, sabiendo que son cristianos. Así como que algo te espanta, ¿no? Un hermano nos decía, pastor, lo escuché hablar y no era la persona que yo conocía, no era la persona que yo creía. Qué tristeza que esa persona cambió su manera de hablar. ¿Qué le sucedió? Simple y sencillamente que le ponga poquita sal. Marcos 9:50. Amén. Mira, hermano, el saber hablar en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, seguramente te va a abrir muchas puertas. Si tú eres una persona correcta en tu trabajo, que sabe expresarse, que sabe hablar, que no habla mal de los demás, que solamente escucha, guarda silencio, se calla, vas a ser una persona que todo el mundo va a querer estar a tu lado. Aprendamos a vivir como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos. Yo conozco gente que dicen, se quejan mucho del patrón, hablan del patrón, siendo cristianos. O gente que habla mal de sus compañeros de trabajo, o gente que habla mal de la iglesia. Todos lo hemos hecho. Todos.
Ahora sí que nadie de los de aquí nos podemos excusar. Yo no, pastor, todos lo hemos hecho. Hemos caído, hemos errado, hemos fallado, nos hemos equivocado. Por eso es que cada vez que venimos a este lugar venimos a aprender. De lo que hemos hecho mal venimos a aprender para corregir. Y poco a poco vamos a ir corrigiendo una y otra y otra y otra vez. Para eso es. Ahora no quiero que me digan, o no quiero que le digas a la persona que viene contigo, ¿se lo platicaste al pastor? No, nadie me platicó nada, Nadie me ha dicho nada de qué manera hablas en tu casa. Esta palabra nosotros siempre lo hemos dicho, cuando uno prepara una enseñanza, un estudio, primero es para uno, ¿sí? No es como en otros lugares que vienen las personas, hablan, vienen a consejería y ya uno o toda la iglesia sabe y dicen, ya lo está diciendo por él. No, en esta iglesia no es así. En esta iglesia todos generalizamos, pero toda la palabra y toda la enseñanza es para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener la sal entre vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Tened la sal entre vosotros mismos. Por eso, si tú traes algo contra alguien de la congregación, ve, ponte a cuentas, porque entonces estás siendo insípido, sin sabor. No podemos estar aquí presentes, alabando, cantando, orando al Señor, exaltando su nombre y todavía ser insípidos. No podemos, no se puede, porque realmente si somos cristianos es porque realmente no se puede. Entonces, no solo debemos de cuidar nuestras palabras, sino también nuestras acciones. Recordemos que Jesús ya nos hizo santos. Bien, la palabra de Dios es clara, todos tenemos una Biblia, todo creyente, todo cristiano tiene que tener una Biblia, aunque no todos traen Biblia, ¿verdad? Pero todos de una u otra manera tienen una Biblia y conocen una Biblia. Proverbios 6:16. Miren, yo me siento contento con esta enseñanza porque vamos a mejorar, vamos a crecer, vamos a quitar muchas cosas. Esta semana platicábamos platicábamos de las cosas que pasaron que pasaron ya atrás, que quedaron atrás. Entonces me dice Mats, pero papá, ¿por qué tienen que volver otra vez a hablar de lo mismo? Le digo, simplemente porque la gente a veces nos pregunta. Entonces, si la gente te pregunta, tienes que aclarar, o tienes que decir, o tienes que recordar. Pero en nuestras manos, en nuestra vida, no es recordar, sino ir hacia adelante. Entonces, a través de esta enseñanza nos vamos a evaluar, nos vamos evaluando uno a uno, cada uno de nosotros, porque esto nos va a ayudar a ser más sinceros delante de Dios. Entonces, es un alto que debemos de poner en nuestra vida. En este caso, cada quien va a poner en su vida personal, en su vida de iglesia, cada quien va a poner un alto. Vamos a poner un alto, ¿para qué? Para encontrar la gracia, encontrar la misericordia delante de Dios. Todo el mundo queremos ser bendecidos, ¿sí o no? Amén. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me guarde, Dios me proteja, yo quiero que Dios me sane. Pues empezamos con esto. En este Proverbios que vamos a leer, vamos a evaluarnos. Vamos a ver cómo estamos. Pero vamos a evaluar cómo estamos delante de Dios. Pero también vamos a evaluar a aquellos que se dicen cristianos, pero no reúnen bajo lo que vamos a leer. ¿Ya lo tienes? Proverbios 6:16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Vamos a ver. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿De cuáles somos? Mira, si no te identificas con ninguna, qué bueno.
Ya la hicimos. Pero si nos identificamos con alguna de las que acabamos de leer, pongámosle solución. Pongámosle remedio. Amén. Porque recuerdan que ¿qué hace el Señor? Las abomina, las aborrece. Por eso es que debemos de guardar nuestra actitud. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros, cuando vemos una persona, porque hay personas y las conocemos, que todavía siguen, lo que tenemos que hacer nosotros es orar por ese tipo de personas, pero también guardarnos nosotros de no hacerlo. Ya vamos avanzando. Romanos 3:10. Por lo tanto, ninguno de nosotros podrá presentarse como justo delante de Dios. La palabra, miren, el Señor en su palabra no te deja escapatoria, no te deja salida. Nunca le vamos a ganar al Señor. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, nosotros, quizá yo guarde silencio, ya no juzgue, ya no condene, ya no critique, ya no tenga testigos falsos, quizá haga yo eso y diga, ya soy justo delante de Dios. ¿Pero qué dice la palabra? Es que no hay justo ni uno, no. Entonces nosotros debemos de tener la mejor actitud delante de Dios. Miren, a Dios no se le puede engañar, no se le puede mentir. Salmo 139:2. Salmo 139, verso 2. ¿Ya lo tienes? Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Les digo, el Señor no nos deja salida. Podemos presentarnos como justos en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, pero el Señor ya sabe hasta los pensamientos. ¿Nos podremos escapar? No, hermanos. Él sabe todo, Él conoce todo. Y el día de su venida, el día que venga Jesús, no vas a... Señor, muchos dicen, ¿verdad? Y nos van a pasar la película. Simplemente el Señor lo sabe todo. No hay manera, hermanos. O sea, no hay manera de justificarnos a nosotros mismos. Por eso debemos de caminar cada vez más cerca de Jesús. Debemos de caminar de la mano con Jesús. Miren, cada uno de nosotros sabemos qué acciones o qué actitudes hemos tenido, en qué hemos fallado. Cada uno sabemos. Corrijamos. Es a lo que el Señor quiere que tú y yo vayamos, corregir nuestra vida. ¿Cuánta gente conoces que se dicen cristianos pero no viven como cristianos? Y hemos dicho, ¿cómo es posible que se digan cristianos pero cómo viven? ¿Cómo son? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se portan? ¿Lo que hacen? ¿Algo no estará mal en ellos? La gente pregunta, ¿no? ¿Qué no está mal? ¿Por qué se dicen cristianos y por qué llevan una vida muy diferente? La respuesta es muy sencilla, no son cristianos. O sea, muy sencilla, no son cristianos. Entonces, ya aprendimos que la paz es relacionarse armónicamente entre Dios y los hombres, conseguidas mediante el Evangelio. Y ya aprendimos que la santidad es purificar o consagrar, que también significa ponerse aparte para Dios. Ahora, a continuación vamos a ver cómo se debe de orar. Tremendo, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí hemos aprendido a orar. Como sea, hay una oración que la tienen ya muy desarrollada, hay otros que tienen una oración más corta. Pero ¿cómo presentarnos delante de Dios correctamente? Porque eso también debe de contar. Porque quizá hay gente que diga, pero es que yo por más que oro a Dios y yo le pido a Dios y Dios no responde mis oraciones. Y lo primero que te dicen, a lo mejor te falta fe. Pero de acuerdo a lo que hemos leído, de ser pacificadores,
de vivir en santidad, de esa manera va a resultar cuánto efecto pueda tener nuestra oración. Quizá hay gente que ora a Dios y el Señor por pura misericordia, o sea, extiende su amor, su fidelidad y responde tu oración. Pero habla que solamente la salvación te la da la santidad, el reconocer que solamente Cristo es tu Señor y tu Dios y apartarte del pecado. ¿Cuánta gente conoces que te dicen, yo le pedí tanto a tal figura y me lo concedió? Fíjate, pero sigue siendo igual de chismosa, igual, o sea, en la oración va a depender mucho de qué manera nos tenemos que presentar delante de Dios. Y muchas de las veces, muchas de las ocasiones puede ser que vengamos a la iglesia, que vengamos al templo, vengamos como cada domingo, pero a veces no llegamos con la mejor intención de estar cerca de Dios. Hay gente que viene a la iglesia solamente por costumbre, como lo vamos a ver. Hay dos tipos de personas, lo vamos a ver a continuación. Ahora, recordemos que Jesús oró por sus discípulos. Recuerden que Jesús oró en Juan 17. Así que Lucas 18:9. Y este capítulo 18 de verso 9 de Lucas habló mucho a mi vida. Solamente este verso habló mucho, hizo una revolución muy fuerte en mi corazón, en mi mente, porque podemos caer en ese error. Y dice Lucas 18:9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Podemos estar en este error. Podemos decir que somos justos y menospreciando a otros. Podemos llegar a pensar, es que ellos son los que están mal. Y aquellas personas pueden decir, es que ellos están mal. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién está bien o quién está mal? No, porque entonces yo ya estoy tomando como juez. Porque lo dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, la palabra confiar significa convencer mediante un argumento falso. Y en estos tiempos es muy delicado, muy peligroso presentarse con argumentos falsos como personas justas. Hemos fallado. Podemos decir que somos justos cuando la Biblia dice que no hay justo ni a uno, y menospreciar a otros. Verso 10, Lucas 18, verso 10. Vamos a ver dos tipos de personas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces, cuando tú vas a orar, es a platicar con Dios, es conversar con Dios, pero también poner una petición a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes de los que estamos aquí no hemos orado? Todos hemos orado, pero cuando oramos nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una petición, ¿sí o no? Entonces, verso 11: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Estaba orando consigo mismo. Te repito, lo hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho. A veces oramos para nosotros mismos. ¿Por qué te digo esto? Cuando nosotros oramos, esa fue la parábola que Jesús mencionó en relación a este fariseo. Cuando nosotros oramos y pedimos a Dios, una de las maneras, porque hay muchas formas, pero una de las maneras por el cual nos podemos presentar delante de Dios es arrepentidos. Que el Señor
nos perdone. Ejercítalo. Señor, en esta tarde, en este día, me presento delante de ti, Señor, como pecador. Me he equivocado, he hablado, he juzgado, he criticado, Señor. Perdóname. Pero cuando uno se presenta delante de Dios a orar y nos presentamos arrepentidos, el Señor va a ver tu arrepentimiento. ¿Sí o no? Sí. El Señor va a ver en nosotros que cuando nosotros nos presentemos delante de Él va a ver en nuestro corazón, porque Él es el que escudriña la mente y el corazón, si realmente estamos arrepentidos o solamente son lágrimas fingidas, ¿verdad? Lágrimas de cocodrilo, dice. Porque hay gente así, he conocido gente así, y no estoy juzgando, simplemente los he conocido, que lloran, que claman pero siguen igual. Fíjate, el hecho de que nosotros oremos, nos presentemos delante de Dios arrepentidos, Señor, perdóname, que es lo que vamos a leer enseguida. Hemos fallado, hermanos, hemos fallado, nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque hemos hablado en contra de otros, hemos dicho cosas de otros, pero eso sí, oramos. ¿Sí o no? Sí. Los hemos acusado de ladrones, de injustos, de adúlteros, de todo. Oramos al Señor y seguimos teniendo la misma actitud. No, hermanos, es clara la enseñanza, es claro lo que el Señor nos está diciendo. Miren, cuando nosotros aprendamos a vivir en paz, en armonía, vivamos en santidad, estaremos aprendiendo a vivir una mejor manera delante de Dios. Las situaciones difíciles, los problemas, la persecución, el que hablen mal de ti, eso no se va a terminar. Va a seguir habiendo, pero que nosotros no seamos los protagonistas. ¿A quién le gusta que hablen mal de uno? A nadie. Hay gente, y esto lo digo ni amargado ni enojado, hay gente que es capaz de hablar de otros y cuando alguien lo confronta todavía dice, a ver, tráemelo aquí, te lo digo delante de él. O sea, aparte de las palabras que dijo, todavía mentiroso. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de personas son? Primera carta de Pedro 3:14. Por eso mejor hay que guardarnos y hacerlos sinceramente, hacerlos de buena manera, hay que hacerlo bien delante de Dios. Porque seguimos actuando como si no conociéramos la palabra, seguimos actuando como si no leyéramos la palabra, seguimos actuando como si no aprendiéramos nada de la palabra. Debemos de empezar a confiar, debemos de empezar a creer, debemos de empezar a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Primera carta de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto es, no te alarmes, no te espantes, no tengas miedo, no te alborotes, no te agites, no te inquietes. Verso 15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí está. Nuestra conducta, hermanos, tiene que ser igual que Jesús. Jesús pudo haber presentado muchas cosas cuando fue llevado a la cruz, pero él sabía su propósito.
y sabía su destino. Nosotros también tenemos un destino. Nuestra eternidad es con Cristo, cuando Jesús venga. Por lo tanto, nosotros en esta vida debemos de vivir así. Alguien va a hablar de ti, ya mejor calladitos. Alcancemos la gracia de Dios, alcancemos la benevolencia de Dios, alcancemos la fidelidad de Dios, su amor, el amor de Dios. Y créanme, hermanos, híjoles, cuántas cosas pueden venir a nuestra vida por la simple causa, así porque se ve sencillo, ¿verdad?, de vivir en paz con todos y vivir en santidad y cuidar nuestra manera de hablar, porque recordemos que Dios es el que nos hace justicia. Lucas 18:12, vamos a continuar con la parábola que Jesús estaba enseñando. ¿Ya lo tienes? Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Jactándose, ¿no? O sea, este fariseo iba al templo a orar, pero no sabía el verdadero significado de asistir al templo. Se justificó a sí mismo, oraba para sí mismo y luego presentó todo lo que según él era bueno. Y hemos caído, ¿verdad? A veces creemos que lo que hacemos dentro del templo o dentro de la iglesia es bueno, pero lo que hagamos nosotros debe de agradar a Dios. Porque este fariseo se presentaba al templo, pero no conocía a Dios. Él estaba más en una religión que en una relación con Dios. Y precisamente lo que enseña Jesús en esta parábola es lo que tú y yo no debemos de hacer cada vez que venimos al templo. Verso 13, Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué hizo el publicano? ¿Qué no será mejor tener una actitud cada vez que nosotros vengamos al templo? ¿Qué no es mejor presentarnos delante de Dios arrepentidos? El Señor, sé propicio a mí, pecador. Porque dice la palabra que él no era ni capaz de voltear, mas el otro volteaba consigo mismo, ¿verdad? Y no soy como este, y no soy como los otros. A ver, ¿quién ha reconocido que ha fallado? Pues todos. A ver, ¿y los que no la levantaron qué? ¿Son buenos? Hemos fallado, hermanos. De acuerdo a lo que enseña Jesús, hemos fallado. Por eso Jesús lo enseña. Nos hemos equivocado, hemos patinado, nos hemos equivocado, hemos fallado. ¿Amén? Hemos fallado. En una ocasión una persona me decía, me decían, yo voy a una iglesia, dice, y ahí somos la verdadera. Yo me quedé, a ver. ¿La verdadera? Sí. Es que nos dijo el pastor que todos los que estamos aquí somos salvos y los que no están aquí son demonios y no son salvos. Y yo le comenté, entonces ahí no hay chisme, no hay murmuración, no hay queja, no hay nada. Con el puro chisme ya nada más agachó la cabeza. No, hermanos. Recordemos que no hay iglesia verdadera. La iglesia es de Jesús. Entonces, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Pon atención en el verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Cómo te quieres regresar a casa? ¿Cómo quieres salir de este lugar después de que bajes las escaleras y te vayas a tu casa? ¿Cómo te quieres ir? ¿Justificado? Cuando lo estaba leyendo, dije, así como que cuando Dios habla a tu vida, a ver, ¿cómo quieres salir de este lugar? ¿Quieres salir humillado? Es claro lo que dice Jesús en lo que enseña en esta parábola. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, lo importante de todo es que salgamos justificados.
pero que reconozcamos nosotros de todo corazón que hemos fallado. Porque la vida en el mundo es complicada, es difícil. Y siempre habrá personas, siempre habrá cosas, siempre habrá circunstancias, siempre habrá algo que te robe la paz. Pero cuando nos presentamos delante de Jesús con la mejor actitud que a Él le agrada, saldremos justificados. Y lo que me llama mucho la atención es la última frase del verso 14: y el que se humilla será enaltecido. ¿Quieres que el Señor extienda su misericordia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu salud? Ponte de pie, por favor. ¿Cómo te quieres ir de este lugar? ¿Así como llegaste? No, en ninguna manera. Salgamos justificados. Salgamos con esa esperanza. Tantas y tantas cosas que el Señor nos puede dar. Tantas y tantas cosas con las que el Señor nos pueda bendecir. Así que si hoy hemos venido al templo, no vengamos como el fariseo. No, hermanos. Venga, esperemos ahora ya con esta enseñanza que el Señor hoy nos dio, vengamos con la mejor actitud. Ahora, antes de que salgamos, quisiera hacer un tipo de preguntas. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está? ¿Lleno de amargura, de enojo, de ira, de falta de fe? ¿No hay paz? ¿Aún conociendo el Evangelio has pecado voluntaria e involuntariamente? Sabemos cómo estamos sabemos cómo está nuestra vida en este momento delante de Dios. No esperemos mostrarnos como justos delante de todos los que estamos aquí. Nos debemos de presentar justos delante de Dios, con la mejor actitud. Amén. A ver, vamos. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Vamos a salir justificados. ¿Estamos de acuerdo? Ahí donde estás, vamos a levantar nuestras manos delante de Dios. Recuerda que el publicano no era ni capaz de voltear hacia arriba, y también dice la Biblia que se golpeaba el pecho. Ahí donde estás, ¿qué es lo que le puedes decir al Señor? Ahí donde tú estás, le puedes decir: Señor, perdóname. Como esposo, ¿qué le puedes decir al Señor? Dios, mira, como esposo, ¿qué le puedes decir? Que no ha sido el proveedor que necesita en tu casa, que quizá no has sido el esposo amoroso, atento, que quizá no has tenido cuidado de tus hijos como debe de ser. Ahí está, la esposa. Tú como esposa, ¿qué le puedes decir a Dios? Señor, no me someto a mi marido, no hago las cosas que debo de hacer en casa, no tengo ordenada mi casa, no sé. Como hijos, ¿qué le puedes decir al Señor? He sido desobediente, no soy ordenado. Como hijo, ¿cómo eres con tus papás? ¿Cómo nos podemos presentar delante de Dios? Hermanos, nuestra vida, nuestra actitud, tenemos que cambiar. Tenemos que ser esa sal. Tenemos que aprender a vivir como cristianos y como hijos de Dios. ¿Cómo eres en tu trabajo? Tú lo sabes, ¿cómo eres en tu trabajo? ¿Cómo eres con los demás? ¿Cómo eres con tus papás? Hermanos, nos tenemos que presentar delante de Dios arrepentidos por todo lo que hemos hecho para salir justificados de este lugar. En ninguna manera, hermanos, se pretende llegar y regresarnos como si nada hubiese pasado. Un domingo solamente por cumplir, un domingo solamente por estar, un domingo solamente por saludar al hermano, a la hermana.
No, hermano, somos una iglesia. Somos una iglesia que Cristo purificó, limpió, santificó con su sangre. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Y queremos salir de este lugar justificados, Señor. Hemos aprendido, Padre, a que debemos de vivir en paz con todos, de vivir en santidad, pero también, Señor, que antes de orar nos tenemos que arrepentir primero, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado, hemos fallado, Señor. Hemos hablado cosas que no deberíamos de decir en lugar de bendecir, Señor. Y hoy, Señor, queremos irnos de este lugar transformados y cambiados por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos de la iglesia, cada uno de ellos, Señor, que nos des la fuerza, la fortaleza de seguir adelante, que aprendamos a vivir en paz con todos, que vivamos en armonía unos con otros. Y Señor, solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo lo podremos hacer. Y hoy en esta tarde, Señor, te pedimos perdón como iglesia, porque nos hemos fallado, nos hemos equivocado, Señor, y queremos salir justificados hoy de este lugar. Gracias te damos, Padre, por lo que has hecho, por lo que harás, por lo que has hecho en cada uno de nosotros como iglesia. Nos has permitido ver tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Señor, que seamos pastores que apacienten la grey de Dios, no con señorío, sino de manera voluntaria, Señor. Y hoy, Señor, estamos delante de tu presencia y delante de ti, Señor, arrepentidos, Señor, por todo aquello que hemos hecho. Perdónanos, Señor, y gracias te damos, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar, Torre Latino 101A, Colonia Centro, Cortázar, Guanajuato, México. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.